Se me escucha bien el micro, ¿verdad? Hoy sí, hoy diría que lo tengo puesto perfecto. O sea, he estado mirándolo antes de empezar y todo para que no me equivocase. ¿Ves? Bien, vamos, me cago en Dios. Bien. Pues buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Algunos están mejor que otros seguramente. Hoy venimos a hablar del tercero de los cuatro personajes de... Un poco mal el timing, pero bien, poquito bien. Hoy venimos a hablar del tercero de los cuatro personajes de esta campaña, Najim el Sahir, el único sureño del grupo. Y si, por ejemplo, Pat Plata a mí me recordó un poco a Padme Amidala, hoy a quien tenemos aquí me recuerda un poco a Anakin Skywalker si hubiese sido entrenado en vez de por Obi-Wan por Qui-Gon Jinn, ¿sí? Si en vez de llevar una espada láser azul porque le sabe más al combate que a la fuerza, llevase un sable de luz verde, ¿no? Así que nada, no voy a hacer mucha más introducción porque vamos a hablar ya directamente de él con su jugador, con Chester. Vaya friki. Ivy, cállate por favor, que eres el menos indicado para hablar. Pero antes de empezar con Chester solo quiero decir que hoy voy con pijama, es verdad. ¿Por qué? Porque hace un calor del averno, ¿vale? Y si Valesor tiene sus camisas de la muerte, yo a partir de ahora voy a tener mi pijama de la muerte, porque el calor que hace aquí en Mordor, Lleida, no es normal. Así que... vamos a empezar. Buenas, Chester. Buenas, ¿Cómo estamos? pues bien, con ganitas Con de, ganitas, de ¿no? empezar esto. Ujú. Pues bueno, hoy el directo y la charlita es solo para ti, para que nos introduzcas a tu personaje. Y si los astros lo terminan de querer, ya empezar dentro de muy poco. Anunciaremos seguramente ya la fecha, el día exacto y todo y la hora cuando hagamos el cuarto conociendo a. Así que ya queda menos para saber cuándo jugamos. Vosotros ya lo sabéis. Vosotros ya lo sabéis. Que sabes que queda muy poco. Por eso las ganas están ya más presentes aún. Yo, aparte de ganas, los nervios, porque me he preparado la historia resumiendo un poco todo. Y ahora que estoy escribiendo ya capítulo por capítulo, empieza a hacerse cuesta arriba. Pero con ganas también. Asusta, ¿no? Asusta ya. Bueno, tú piensas que también, y esto pasa mucho, ¿no? A mí me ha Ujú. pasado también cuando he hecho mis primeros one shot dirigiendo y tal, que si el grupo de gente que tienes roleando es bueno, te hace la mitad o más de la mitad Sí. del trabajo. Ujú. Y en este caso yo creo que se Yo cumple, sí. tengo suerte en eso, la verdad. Tengo muy buen grupo para empezar como máster, así que muchas cosas me quedo tranquilo. Buenas, Manjiwa. Pues bueno, como podrás ver, eh, al lado de tu cámara hay dos cositas. La primera es una foto de tu personaje, Najim el Sahir. Y después, tu detallito es algo que tú ya conoces bien, ¿vale? Em, Primero cuéntanos un poco así físicamente, ¿no? Cómo es Najim. Describe un poquito esa foto que tienes a tu lado. Pues Najim es un tipo sureño, con lo cual pues tiene una piel de un tono oliváceo, no demasiado moreno, pero bueno, se nota que ha pasado tiempo bajo el sol. Ujú. Eh, suele ir con la cabeza con rapada, con el pelo muy ralo, igual la barba se deja prácticamente una sombra. Los rasgos, pues, es bien parecido el muchacho, la verdad, es guapetón. Tiene los rasgos bien tallados y no es alguien excesivamente corpulento, pero sí se podría decir que si lo ves un poco con menos ropa de la que suele llevar y sin la armadura, que está apretado, ¿sabes? Un Tiene tío el que está cuerpo trabajado. trabajado. Ujú. Entonces, pues eso, es alguien que además o por lo menos como yo lo he planteado y quiero que se vea, es alguien que tú lo ves y dices, esta persona es alguien muy estoica, ¿no? Ujú. La forma en la postura, en cómo mantiene su presencia, no es una presencia que destaque,
Ujú. pero no te pasa desapercibido. Totalmente. Pues bueno, ya que sabemos un poco de esto, nos pregunta Mayuga de bien parecido a quién. ¿A qué se refiere? Intuyo si En el plan, personaje físicamente te has inspirado en alguien, en algo, ah, en algún no, personaje. realmente no, realmente es un poco porque va muy con el concepto de lo que es el personaje, que ahora explicaremos un poco lo que yo quiero llegar a conseguir con este personaje. Ujú, No está inspirado en nadie realmente, es alguien de Kalinchar, o sea, Kalinchita. Son gente de piel morena, olivácea, rasgos ujú. más oscuros. Pues no tiene una inspiración concreta físicamente en un Sí, personaje ni nada por el estilo. Ya está. Un tipo joven, guapo, con el cuerpo trabajado y que eso, que su presencia en sí ya te dice algo. vale. Pues si físicamente no, el concepto del personaje, lo que es cómo has construido el personaje a nivel de carácter, de su clase, su subclase, trasfondo y demás, ¿parte de algún concepto en concreto todo eso? Sí, yo claramente, y es de las primeras veces que llevo un personaje literalmente legal bueno, por no decir que es la primera vez. O Ujú. sea, todos mis personajes, por la por la razón que sea, siempre han tirado hacia lo caótico en D&D. Entonces, bueno, y realmente, si ahora que lo pienso, en la mayoría de las campañas que he jugado, me gusta el caos, ¿no? Pero Ujú, la idea precisamente, y por lo que tú nos pediste, es un poco cuando nos mandaste la info de la partida y los tipos de personajes que tú querías, ujú. mi idea es, el concepto sobre el que está construido el personaje tiene que ser un muro, tiene que ser algo inamovible. Sí. Esa es la idea básica sobre el que está construido el resto. Tiene que ser algo que está ahí para proteger a los demás, básicamente. Ese es el Vale. concepto sobre el que se construye todo. Vale. Entonces yo te pregunto, ya que lo has hecho para que sea como el escudo, ¿no? El que esté aguantando a los demás, ¿por qué elegiste, en este caso, eres un clérigo, ¿no? Su Ujú. subclase es del dominio del crepúsculo. ¿Por qué esta subclase? Estoy jugando yo otra campaña en presencial con unos amigos, donde uno de los chicos lleva un clérigo del crepúsculo. Y, y me gustó mucho, la verdad, las mecánicas que tiene, el concepto en sí, me parece muy aprovechable, todo el rollo místico y cómo se plantea, ¿no? El hecho de que un concepto como el crepúsculo, que es ese momento, ¿no? Ujú, Entre la noche y el día, eh, también significa algo dentro de lo que es la religiosidad o que ujú. se pueda construir alrededor de ese concepto una personalidad, como he hecho con Najin. Vale. Ujú. Dice, y porque está un poco A ver, chetado, dice Noah. ¿está chetado? Sí, sí, a Sí, ver, sí. sí. A ver, yo soy consciente de ello, esto ya lo hablamos por y yo. Al final me dijo que bueno, que no iba a tomar, Sí, que o no sea, me lo a iba a ver, he de meter. decir que al principio yo tuve mucho miedo porque cuando empecé a calcular en mi cabeza lo que podía llegar a hacer esta subclase, dije, hostias, Pedrín, no sé si esto está bien, si tendría que haberlo prohibido antes, pero como ya estaba el personaje hecho y demás, pues hablé un poco con quien sabe de esto y tiene experiencia, que es nuestro gran amigo Valethor, y él me enseñó un poco a cómo llevar este tipo de cosas, me comentó. Y claro, evidentemente cuando te lo paras a pensar un poco desde ese punto de vista de máster experto, pues tienes razón. Y dije, escucha, la clase es así, la vamos a dejar tal cual. mm, ya se verá si se controla de una forma u otra, como lo lleva Chester también. Veremos. Pero sí, es una clase que está muy bien, por así decirlo, pero que para que esté muy bien también hay que estar bueno, pendiente de gastar los recursos de forma óptima, al fin y al En un cabo. momento óptimo, exacto. Yo en todo momento he estado eso,
para la gente del chat, ¿no? Que yo en todo momento he estado abierto a si hay que nerfearlo, se nerfea, ¿eh? Sí, Ningún sí, sí. problema. O sea, me dijo que no había ningún problema, que él ya se había Para mirado de nada. hecho algo que es lo que se suele hacer en campañas, pero antes de yo decidir nada, sí que cuando son decisiones así importantes, ¿no? Como por ejemplo el- algo que le di a Valky como recompensa por la historia, son cosas entre comillas importantes, más tu subclase, pues antes de decidir nada yo prefiero preguntar a alguien que sabe y a ver más o menos cómo se puede abordar ese tema. Entonces me dijo Es lógico. que Es Nanai. difícil, es difícil calcular también y equilibrar todo esto bien, los Sí, combates, tanto. Y más si no tienes experiencia, pues claro. normal. Así que lo dejamos tal y como está. Yo creo que lo vas a saber llevar muy bien y que te va a permitir tener mucho juego a la hora de ser ese escudo que de verdad dices que quieres ser. Entonces tengo bastante ganas de verlo en partida y sobre todo de ver ese canalizar divinidad que tanto miedo me dio cuando empecé a calcular todo lo que podía hacer. Pero bueno, pues pasamos un poco directamente a la historia, ¿vale? De Najim. Y aquí, al igual que Plata, partimos con un nacimiento. O sea, el Sí, inicio de la historia es el nacimiento de Najim. Eh, el caso es que es otro tipo de nacimiento, no hay tanto caos, por así decirlo, ¿no? Sino que es mucho más tranquilo. Najim nace durante un eclipse, sin llorar. Yo aquí te quiero preguntar si este nacimiento, o sea, el tema de que nazca durante un eclipse, que intuyo que sí, ¿no? Pero que nazca durante un eclipse y que no llore y que sea tan tranquilo, es algo importante para la historia, es algo relevante para cómo nos vas a mostrar el personaje ahora. eh, creo que es un poco la clave de el por qué Najim crece como crece. Ujú. Y creo que es la base. Obviamente el tema del eclipse eh, no es inherente a él, ¿no? Él simplemente genera en la gente de su pueblo, ¿no? Ese miedo y el hecho de que sea tan tranquilo el niño eh, genera ese miedo en el pueblo cercano. Bueno, y ahora contaremos qué es lo que pasa. Pero realmente yo creo que es el punto de conexión ya desde el inicio, desde el nacimiento del crepúsculo con Najim, porque es un Ujú. poco, el crepúsculo es un momento, suele ser un momento de silencio, ¿no? Es cuando se acaba el día, la gente se va a casa, cierra las puertas, el sonido, sí, el sonido se queda dentro de las casas, ¿no? No hay, es un momento mucho más tranquilo, Ujú. justo antes ya de lo que viene siendo la noche. Entonces yo creo que es como ese momento de nace durante ese eclipse, durante un momento, ¿no? En teoría de silencio. Eh, y eso es algo que los dioses al fin y al cabo, dentro del universo de Faerun, bueno, en general, actúan, ¿no? Y Ujú. tienen, y se ve claramente, ¿no? Su paso por el mundo. Entonces es un momento de algo, ese niño ha nacido por algún motivo. Ujú. Sí, bueno, de hecho, no mucho más adelante de la historia, ya nos lo dices, un párrafo más adelante, que cuando la noche es más densa, ¿no? Najima aún escucha una voz que dice: él será la estrella en la medianoche, él será el hijo de la luna rota. ¿Sí? ¿Sabes Eso lo dice exactamente su qué es padre. esto? Claro, ¿significa algo en concreto? ¿Crees que es simplemente, como su padre también es alguien muy devoto, pues interpreta que al nacer en un eclipse y demás es alguien destinado a hacer cosas, ¿no? ¿O cómo lo Sí, percibes su tú padre. eso? No, no, yo lo percibo totalmente en ese Vale. sentido. El padre es el líder religioso de un pequeño culto a la luna. eh, y el problema que tiene, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos esta dualidad de Selûne y Shar. Como yo lo quería plantear era que al haber nacido el niño bajo la sombra, Ujú. bajo la oscuridad, era un mal presagio. Y más viniendo del hijo de lo que viene siendo el principal pastor de un culto es pequeñito, es un culto pequeñito a la luna, Ujú. pero es como la aldea se lo toma como un mal presagio, ¿no? Claro. Se creen que el niño está asociado a Shar en Ujú. vez de a la luna. Entonces,
El padre, que es alguien muy espiritual, él confía en los dioses y le habla de lo que es la luna rota, que es como él llama a cuando la luna no está ni plena, ni cuando no hay luna, Ujú, sino todo lo que es la transición de los cuartos menguantes y crecientes, eso es la luna rota, básicamente, que para él es un símbolo, y, y él como que cree que su hijo está destinado a seguir su labor, ¿no? Con los dioses, ujú. y que tiene que seguir siendo hijo de ese culto de la luna rota, que era el culto del padre. Pero claro, eso lo escucha, es muy pequeño Muy de cuando pequeño. realmente Ujú, escucha eso, ¿no? Como un recuerdo que tiene ahí del padre diciéndole ujú. eso. Por culpa de haber nacido en un crepúsculo, ¿no? La gente de la aldea lo ve mal, no lo ve como alguien, como un niño normal, lo ven como un mal presagio, ¿no? Em, y a raíz de esto, yo intuyo que el templo de donde ese hijo Najim es atacado por la aldea. O sea, no es destruido por algún fenómeno natural como tal, sino que el templo este es atacado, es destruido, es saqueado por la aldea al estar no contento con que dejen vivir a ese mal presagio entre ellos, ¿verdad? Exacto. Eh, Hay que pensar que no vivimos en Kalinshan, sino que vivimos, esto en los márgenes del desierto. Ujú, Es una zona menos, vamos a decir, menos civilizada hasta cierto punto. Entonces, son mucho más supersticiosos la gente, se toman este tipo de cosas mucho más en serio. Y eso acaba, pues, precisamente con un grupo de saltados del pueblo que literalmente quieren acabar con el niño. ujú, ¿Qué pasa? Que el padre esconde al niño. El padre consigue esconder al niño junto a lo que es la piedra, por así decirlo, la piedra de las mareas plateadas, que es como la ujú. piedra que le sirve a él para su culto. Y consigue esconder al niño, le matan a él, pero el niño sobrevive. Sí, bueno, a pesar de todo esto, de esta trágica noche que vive Najim, una pastora, Sahira, que andaba por la zona, como bien dices, estaba pasturando el rebaño algo más tarde de lo normal y al oler ese olor a quemado, se acercó y encuentra entre las ruinas y los escombros a Najim, que lo rescata de esa situación. Y aquí resumidamente pues, nos cuentas que durante bastantes años, durante su juventud, la termina viviendo con esta pastora, ¿no? Yo te quiero preguntar que durante estos años, hasta los 16 exactamente, nos cuentas, ¿qué es lo que aprende Najim de Sahira? ¿Hay algo que aprenda de ella que sea importante para su evolución? Y sobre todo humildad, Ujú, porque, bueno, tampoco es que antes su familia fuera gente egoísta, eran también muy humildes, ni nada por el estilo, sino que obviamente al criarle ella no es una pastora, tiene ujú, un rebaño de ovejas, viven pues del pastoreo, de lo que venden de vez en cuando de los productos al pueblo, viven muy humildemente. Entonces, yo creo que el principal concepto que aprende de estas mujeres es precisamente el de humildad, el de vivir con poco, contentarse con poco, y, y ya no tanto de Sahira. Pues Sahira al final es una persona eh, muy humilde, muy sincera, es una persona muy simple, es sí. una pastora, le enseña lo poco que sabe del conocimiento de los animales, ¿no? De vivir un poco de manera nómada en el desierto, Ujú, y, y el resto ya lo aprende él un poco por lo que viene siendo el crecimiento en un entorno de ese estilo. Aprende un poco de supervivencia, aprende a sobrevivir, básicamente. A pues dónde encontrar agua en el desierto, a protegerse del calor, protegerse del frío de la noche, básicamente lo que es la supervivencia en un entorno muy, muy precario, ujú. básicamente.
Y después de esta etapa con Sagira, a los 16 años, Najim siente esa necesidad de avanzar un poco y hacer su propia vida, su propio camino. Y después de vagar por todo Kalimshan, prácticamente, algunos años más tarde, Najim tiene un sueño bastante peculiar, ¿sí? Me gustaría que hablases así por encima qué es ese sueño y si Najim, o sea, qué es ese sueño para Najim. Eh, eh, digamos que cuando se va de vivir con Sahira, Uh-huh. él en cierto modo lo hace porque quiere, sabe que su sitio no está allí. Uh-huh. Es un chico, ya digo, es un chico muy introspectivo, muy espiritual, y él sabe que hay algo, por la forma de ser suya, que no es lo que hace el resto de la gente, ¿no? Que él se siente cómodo precisamente cuando la gente se va a dormir, cuando está solo, en esos momentos de calma, ¿no? Que hay al final del día, que no es lo normal. Él sabe y es consciente de que tiene que partir y que tiene que buscar, que él no se puede quedar toda la vida pastoreando cabras Uh-huh. o ovejas. Y lo que hace es básicamente convertirse en alguien totalmente errante y nómada por toda la zona del desierto. Uh-huh. Y antes de ese sueño tiene un pequeño, ya un primer momento en el que él llega a un pueblo y le dan un poco de pan y de agua y escucha, recuerda que era un niño que estaba llorando de dolor porque no podían curarlo la familia. Uh-huh. Y él se acerca al niño, no sé, como invadido, ¿no? Por una voluntad que no es la suya, porque realmente en ese momento todavía no tiene ni sabe manejar urdimbre ni nada por el estilo, sino que él está un poco pues buscando su lugar, ¿no? Y sin saber cómo entona una plegaria, siente que algo a través de él actúa y consigue salvar al niño. Se marcha, que es ese primer momento, yo creo, de cierta conexión mística, ¿no? La primera vez que, en cierto modo, él detecta que hay algo más ahí. Sí. Eh, Llámalo urdimbre, que él ni conocerá ese concepto, llámalo un dios, Uh-huh. algo que actúa a través de él, que le ha permitido salvar a ese chico. Pero claro, él realmente no sabe si creérselo o no creérselo y sigue vagando. Entonces ya sí llega un punto en el que, como un año más tarde, después de que pasara todo eso, sigue vagando entre caravanas, poblados por todo Calinsa, y tiene ese sueño. Y un sueño en el que una entidad, una presencia, Uh-huh. digamos, una sensación de algo antiguo que le está observando. Uh-huh. Y lo que ve es como eh, es un sueño muy onírico, ¿vale? Es un poco Uh-huh. fumada. Es como un manto de estrellas, ¿no? Que están Sí. danzando, que van flotando como hilos en lo que es la bruma. Y hay esa presencia que está en ese manto que le da como un fragmento roto de luna. Uh-huh. Eso como que a él mismo le da un poco le hace recordar toda la historia de toda su infancia de pequeño, lo que pasó con sus padres, tal, tal, tal. Pero se dio cuenta de que el camino que tenía que seguir era el de la luna rota, lo que le dijo su padre de pequeño. Uh-huh. Y cuando se despierta, ya se despierta con esa convicción de, vale, tengo que seguir mi camino. Najim significa estrella, Uh-huh. ¿vale? Y él asimismo se autodenomina Najim el Sahir, que es Claro. la estrella vigilante. Aquí, al igual que Plata, tenemos algo parecido a lo que yo intuyo que es como una especie de profecía, ¿no? En este caso, algo Sí, más o parecido, menos una leyenda, parecido. un sueño, una profecía, em, como pasa con Plata. Pero yo en este caso,
o sea, Najim, después de esto, como dices, él sigue, o sea, con su vida convencido de que él es más importante de lo que aparenta o cree que es. Mm, a ver, como en toda buena historia del viaje del héroe, Ujú. eh, tiene que haber siempre alguien que aparezca, ¿no? La figura del mentor. Sí. Entonces, em, él tiene un pequeño encuentro después de este sueño, eh, que un poco le dirige, ¿no? De cierta manera, le direcciona hacia lo que, y le confirma lo que él todavía no se lo cree del todo. Ujú. Eh, Volvemos a lo mismo, ¿no? Son sueños oníricos, un chico con una espiritualidad muy alta, em, pero no termina de realmente ver una confirmación de, oye, esto estas sensaciones que estás sintiendo, Sí. todo esto que te está pasando es por un motivo. Y se encuentra con un viejo, un anciano, en un paso de montaña solitario, y simplemente se encuentran, se sienta al lado del anciano. Yo te Ese anciano pregunto, no habla. ¿es un Dime. anciano seguro? Porque en la historia mencionas que es un hombre o algo que se parece, ¿no? ¿Es un anciano realmente? ¿Es lo que él cree al estar tan cansado por cómo habla esa persona y demás? O sea, es decir, ¿él ve realmente que es un anciano o es lo que él cree? Digamos que podría ser lo que él cree. Vale. Eh, Quiero decir, no lo he planteado como que ahí haya una intervención divina como tal, Ujú. sino algo, sea por su gestión propia o sea porque era real, él se encuentra con esta figura extraña. Es verdad que estaba cansado, pero lo suficiente como para imaginarse algo, no lo sé, puede ser. Quizás es su gestión propia. Ujú. Necesitaba esa confirmación y ha aparecido esto que me ha dicho, bueno, que es lo que le dice el anciano, que es el crepúsculo te ha elegido. Ujú. Sí. Pero si vas a caminar su sendero tendrás que aprender su lenguaje, ¿no? Eh, claro, Nayin dice, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Y dice, bueno, pues aprende con gestos, con actos, y aquí es donde está la clave. Dice, y el primero es muy sencillo, protege a quien no puede velar su propio sueño. Personaje muy, muy parecido también al de Plata. Proteger a los demás, ser el escudo para los que no pueden, ¿no? Muy, muy devotos Totalmente. también, muy místicos los dos. Bueno, está bien. En este punto de la historia, Najim entonces hace un juramento ante la noche y ante las estrellas y con un trozo de metal y un clavo oxidado como punzón graba en lo que es su medallón, lo que porta en el cuello, el simbolito este que tienes aquí, ¿no? Que es un ojo medio cerrado cubierto por un manto de estrellas. Te hace una. Es un poco una mezcla de símbolos. Te junta un poco todos los símbolos que había ido mencionando durante la historia. Ujú. De hecho, tiene recuerda en cierta medida al, al símbolo de Selune, Sí, muy parecido. que son esos dos ojitos Ujú. con las estrellas, con las estrellitas por encima. Entonces, como él no está seguro y no entiende de nombres, no sabe si lo que le está hablando es el crepúsculo, si lo que está sintiendo o lo que está actuando a través de él o quiere que actúe a través de él es el crepúsculo, es un dios, es el une, es que él no lo sabe. Entonces lo que hace es básicamente hacer una mezcla de los símbolos. Está la media luna, o sea, Ujú. bueno, la luna creciente o menguante, como quieras llamarlo, que es el semicírculo. Está el ojo de ese lunes, están las estrellitas y está como un velo tapando un poquito por arriba el ojo. Ujú. Entonces están todos esos conceptos de
el velo, el crepúsculo, la luna rota y la luna en sí, el concepto de la diosa de la luna. Y en este punto, ¿qué significa este conjunto de elementos, o sea, este nuevo símbolo para Najim? Porque estos símbolos los ha ido viendo a lo largo de su vida, pero es hasta este punto que los mete todos en su colgante, ¿no? Ujú. A partir de aquí yo creo que él, aunque luego ahora más tarde va a llegar a un templo de Selune, Ujú. donde va a recibir la formación, eh, valga la redundancia formal, en cuestiones religiosas, eh, él realmente no es, digamos, entre comillas, adorador de Selune, sino que adora ese concepto de eh, el momento del crepúsculo, que es en el momento en el que caminas un poco en el borde de la realidad, tal, y él es el que tiene que estar ahí como defensor de ese. Creo que el símbolo aúna todo eso, o sea, aúna el que él realmente, su religiosidad Ujú. va más por un concepto que por ponerle nombre a ese concepto. No, no es adorador de Selune, aunque luego sí se lo imponga porque va al templo de Selune y tal. Pero él es adorador de la luna rota y el momento del crepúsculo. Ujú. Y por eso modifica literalmente el símbolo de Selune y se hace uno propio. Ujú. Pues después de este punto, Najim sigue avanzando un poco en su paso, pues vagando, ¿no? Por Faerun. Pasa que ya sale un poquito más de Kalimshan, yo creo, se va más hacia el norte. Y ahí vuelve a tener una especie de intervención divina, por así llamarlo, ¿no? Rescatando a una chica de un incendio, a una muchacha, a una niña. Y unos Eh, bandidos. la rescata y es por segunda vez ahí donde él, a fuerza de pedirlo o de necesitarlo más bien, pues por intervención divina o por lo que sea, es respondido a esa ayuda que pide y, y consigue realizar un milagro. Y vagando, pues como bien dices, llega a Puerta de Baldur y ahí es donde se va a encontrar con el templo de Selune, donde se le va a instruir como los otros personajes, ¿vale? Esta parte como es la más importante, porque al fin y al cabo hasta ahora Najim ha estado vagando, quitando la parte donde está con Sahira, que está como viviendo la vida de un pastor. Aquí es la parte que más marca a Najim porque es instruido en el arte de la devoción hacia un dios, lo que significa también los inicios de ser un clérigo. Es yo creo que la parte a lo mejor que a nivel para la aventura es la más importante para comprender quién es y qué hacer con todo ello, ¿no? Entonces, para tampoco desvelar mucho, Ujú. eh, cuéntanos, hay dos personas muy importantes en esta etapa para Najim, ¿sí? ¿Quiénes son estas dos personas? Él llega al templo y Ujú. hay que tener en cuenta también que a él le cuesta mucho lo que viene siendo un poco la religión reglada, ¿no? Él viene de una espiritualidad totalmente natural. Ujú. No, nadie le ha enseñado cómo rezar, o él se ha hecho sus propias plegarias. Nadie le ha enseñado a cantar en coro. Eh, este tipo de cosas. Entonces al principio le cuesta adaptarse un poco a lo que es la religiosidad estructurada como tal. Ujú. Pero poco a poco se va adaptando, ¿no? Yo lo definía como el concepto de le cuesta diluirse entre más gente, porque ha estado tanto tiempo solo y viviendo por su cuenta, Ujú. que en ese momento en el que llega a un templo en el que hay muchísimos más hermanos, que algunos le mira mal, con desconfianza al principio, pues le cuesta un poco adaptarse. Y, y entonces conoce a uno de bueno, al que podría ser digamos, su mejor amigo, que es Talren, que es todo lo contrario de Najim. Es alguien muy lenguaraz, muy dicharachero, muy bonachón, que es un semiorco, eh, y entabla amigas con él, porque son un poco, se complementan entre ellos, ¿no? Ujú.
El otro es un poco el contrapunto cómico a Najim, ¿no? En el sentido de que Najim pues siempre es muy serio, muy con un semblante rígido. Eh, Ojo, que no significa que no sea abierto, o sea, Najim es Ujú, alguien abierto, pero sí es verdad que siempre suele mantener un poco esa fachada de cara al resto. ujú. Y el otro es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, lo que empieza un poco como, de hecho, empieza un poco mirando, allí mirándole mal en la biblioteca a Talren porque le ha pedido un libro, tal, lo que sea, tienen como ese pequeño conflicto, pero poco a poco pues empiezan a entablar una amistad y al final se acaban convirtiendo en mejores amigos. Y por otro lado, tenemos a Ilmae, eh, Ilmae Balsarún, Ujú. Balsarún, sí, ¿no? Creo que era por ahí, Sí. sí. Que es una elfa que trabaja como bibliotecaria en el templo. Y bueno, pues es alguien con quien se da cuenta. Digamos que si Najin ha estado enamorado de alguien, se podría decir que ha sido de Ilmae. Najin es una persona que busque. Tiene una sexualidad abierta, pero no es alguien que vaya buscando el sexo ni nada por el estilo. Ujú, No digamos, no voy a decir que es asexual como tal, porque tampoco sería alguien con quien realmente eh, quisiera estar. ujú, Probablemente tendría sexo, ¿no? Pero es alguien que no busca ese tipo de relaciones. Él busca más una conexión y en esto, por ejemplo, eh, cuando vi la presentación de Plata, encontré muchas conexiones, ¿no?, entre los dos personajes y sí. con razón decías tú que eran los dos personajes que quizás que su personaje con el mío iba a ser iban a entrar muy en sintonía. Ujú. Entonces eso es alguien que busca más la conexión mental, más algo tipo sapiosexual que alguien que busque el afecto como tal. Entonces, pero si dijésemos que estuvo enamorado o está enamorado de alguien, bueno, en teoría sigue estándolo, eh, al momento de inicio de la campaña, si tiene algo especial con alguien es con Ilmae, que es un Ujú, poco esa presencia solemne, muy devota, eh, devota al estilo estricto de la palabra, eh, que le aporta o le complementa un poco en lo que él viene siendo, ¿no? Le entiende, le comprende, entiende sus silencios, entiende esa poca afectividad hacia ujú. los demás que tienen allí. Entonces entiendo que es un poco el complemento emocional perfecto para este chico. Bueno, estas dos personas son las que más importancia, más peso tienen para Najim en toda esta época de su vida en el templo, donde aprende a ser un clérigo, a ser un devoto de un dios. Y después de, pues bueno, de mucho entrenamiento y de muchas más cosas, una noche Najim vuelve a tener un sueño, una especie de presagio, eh, otra profecía, quien lo quiera llamar así, pero esta vez viene no de algo más onírico, más abstracto, sino que viene de Selune. Y ya es el dardo a la Uh-huh. diana. Entonces le dice que, bueno, lo voy a leer tal cual lo que le dicen. Le dice: hijo del velo, escucha, la reina de la codicia pretende romper el último candado. Si el dios encadenado despierta, ni la noche ni el día prevalecerán. El sur se alza con espada y escudo, pero el norte sangra en silencio. Debes partir, debes ser faro donde no queda fuego. Y después de estas palabras que le dice Selune, Najim decide partir, dice abandonar el templo, pero no lo hace como de escondidas a medianoche, recoge sus cosas y se va, ¿no? ¿Cómo lo hace Najim y por qué decide después de esto volver a partir una vez más? Pues volvemos un poco al concepto de que él realmente cree que tiene un cometido importante y que los dioses cuentan con él para algo.
y decide ir a hablar con los clérigos más ancianos del templo y con la persona que está al cargo y le cuenta su visión. Y nadie se opone. Ujú. O sea, nadie se opone. Ellos creen que la visión es totalmente válida y que debe de partir hacia el norte. Así tal cual. O sea, él ni se lo plantea siquiera. O sea, en cuanto se despierta, obviamente se despierta, ¿no? Afectado, ¿no? Pero no le hace falta más. Con ese mensaje ya es suficiente para él y creo que queda claro y queda patente de que ha sido una visión verdadera porque los sacerdotes le han dado totalmente la bendición para Ujú. ello. Ujú. Y bueno, después de dar la bendición y demás, se va. Evidentemente, se despide de Ilmae, como es debido, y parte hacia el norte. No sabe bien a dónde, hasta que en una pequeña pausa que hace en una pequeña taberna, se le aparece un papel chamuscado, confirmando así que el camino que está emprendiendo es el correcto y que pues alguien se va a reunir con él en Nunca Invierno. Yo aquí te pregunto, ¿vale? Porque puede ser que este personaje sea el segundo que tampoco haya tenido relación con el Arion directamente como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que es convocado por el Arion? Eh, ¿O por qué, más bien? pues no lo sé. Quiero decir, no me lo he planteado. Claro, cuando vi que tenía una historia muy como de dos puntos de contacto que había tenido con él y tal, claro, yo pensé, en el mío no lo relacioné con el Arion directamente, simplemente alguien ha hablado de él por algo. Eso lo dejé un poco abierto en ese sentido, Ujú, porque tampoco quería cerrarlo, de por qué se han fijado en él. Porque a él le llega ese mensaje en medio de una taberna. ujú, Para él el mensaje es como la confirmación de estoy en lo correcto y estoy haciendo lo que debo y voy hacia donde debo de ir. ujú. ¿Por qué me lo piden? Bueno, pues no sé, yo tiro para adelante. Vale. O quién me lo pide. Bueno, pues eso por ejemplo se puede quedar abierto para que tú Ujú. hiles lo que a ti te apetezca. Sí. Quiero creer que se han fijado en él, ¿no? En el sentido que de alguien ha estado observándole o hay algo más etéreo como puede ser alguna profecía o algo así. No sé, eso te lo dejo a ti. Lo veremos en la aventura cuando empiece. Veremos, yo creo, más pronto que tarde, cómo son convocados realmente cada uno de ellos. Y bueno, decirte que sí, que ya tengo más o menos hilado, lo tengo en mente porque, claro, al igual que Ibijiro 9 con Miel, Najim en este caso, pues es otra persona que mm, él sabe que no ha estado en contacto con el Arion cuando lo vaya a conocer por primera vez. Entonces, que este le haya convocado es algo curioso, cuanto menos, pero que se verá, a ver qué pasa, ¿no? Y más alguien tan del sur, que es la cosa. Sí, bueno, el Arion, por suerte, mejor hacemos otro día hablando del Arion, pero el Arion es una persona que se ha movido muchísimo al haber vivido tantos años y ser quien es. em, Se ha movido por todos lados de Faerun, sobre todo por la Costa de la Espada, pero es alguien que se ha movido por muchísimos, muchísimos sitios. Entonces, que haya estado en algún momento por Kalimshan, incluso más al sur, es algo que no es descabellado tampoco, ¿eh? Bueno, él también ha pasado unos cuantos años Ujú. en Puerta de Valor. Así Quiero que, decir. normal. Pues bueno, ya conociendo un poquito la historia de Najim y sabiendo cómo es a nivel de carácter, ¿no? Alguien bastante estoico, muy, muy devoto, muy guiado por lo espiritual y la devoción Es un hacia Selûne reto en este para mí. caso. ¿Sí? Es un reto para mí porque nunca he llevado un personaje tan religioso, Ujú. mucho menos, o sea, a este extremo. O sea, quiero. Ya me estuve mirando bien cositas de la historia de Selune y tal,
porque quiero que quede bien reflejado en el personaje esa religiosidad, que a veces no es fácil, ¿sabes? Porque si tú no eres religioso, esas cositas se te pueden pasar. Entonces quiero Sí, tener muy presente todos esos detallitos en el de pues las oraciones, los momentos de pausa, tal. Eso ya guay, espero que quede bien reflejado. muy guay. Pues bueno, hablando de Najim sobre el tema de que es un escudo, ¿no? Que quieres que sea un escudo para sus compañeros, Najim sería capaz de sacrificarse por estos compañeros que no ha conocido aún, que va a conocer dentro de poco. Sí, si hay enfrente una fuerza maligna, Ujú, probablemente sí, aunque no los conozca. Es eso, es alguien que está para hacer el sacrificio de los demás. ujú, Alguien que va a soportar el dolor de los demás y él carga con ello, sin ningún problema. Se lo echa a la espalda y carga con ello. ujú. ¿Cómo se percibe Najim a sí mismo? Hombre, él es consciente de que no es el alma de la fiesta. Ujú, O sea, él es consciente en ese sentido de que, bueno, que es sereno, que es alguien sereno, que es calmado. ujú. Como he dicho antes, es alguien abierto, no es alguien que si tú le hablas no te va a responder. No es un personaje edgy, ni mucho menos. Pero no es el tío más hablador del mundo y Sí. siempre se va a pensar las cosas antes de decirlas. Es decir, y sobre todo también alguien con unas convicciones muy fuertes. Va a ser muy difícil mm, hacerle cambiar su visión del mundo. Ujú. Y bueno, lo Entonces, que decía, ¿no? sí, Él es muy consciente de que tiene un propósito que cumplir claro. y que O va a sea, él hacer. es consciente de que todo lo que ha pasado es por algo, de que no ha sido casualidad, y al contrario que Plata, él sabe coño, que es alguien importante y que debe hacer algo importante. Está Pues, destinado para ello. ujú. Entonces, siguiendo un poquito con esto, él, ¿la autoestima cómo la tiene? ¿Baja o alta? No, suele tener él es bueno, o sea, es bueno en su trabajo. Vale. Él, quieras que no, los años de servicio en el templo le han dado Ujú, aún más, o sea, él ya era, por así decirlo, sistemático en cierta medida, en su forma un poco cuadriculado, ¿no? En su forma de actuar. El tiempo que ha estado sirviendo en el templo le ha dado un poco más, digamos que no es estoicismo, es más como que le ha hecho sentar esas normas no escritas que él tenía de una manera más establecida con unas normas y unas leyes y eso ujú, le hace ser muy eh, cabezón, ¿vale? Un poco en cuanto a eso, pero él sabe que es bueno haciendo su trabajo. En cuanto a autoestima, él sabe que cuando se esfuerza lo hace por algo y normalmente suele ser recompensado, que sea con la gratitud de la gente, que con él, para él eso es suficiente. ujú. Bien, y aparte de soñar con presagios, profecías y demás, ¿qué es algo humano con lo que sueña Najim? Es decir, ¿qué anhela él en esta vida? Más a nivel mundano. O sea, quitando toda Eh, esta parte de misticismo que lo rodea. mm, lo que anhela va a sonar un poco tonto y estúpido, pero lo que anhela es el bien en el mundo, el ayudar en todo lo posible al desvalido, en llegar a viejo, como Ujú, cualquier persona, sabiendo que la vida que ha vivido ha tenido un significado y ujú, que no la ha malgastado y la ha desperdiciado en otras cosas. Eso es un poco su meta de vida. Y saber que su figura ha servido para algo. ujú. Eso es clave. Y de todo esto, que es con lo que sueña Najim, tú como su jugador, ¿hay algo que creas que no va a alcanzar? Es decir, alguna cosa que no vaya a ser para Najim. Es difícil porque incluso aunque me lo mates, habrá muerto haciendo su trabajo. Entonces estará contento de haber que muera en la partida. Hombre, quizás sentirá un poco de el no volver a ver al Mae. Ujú, Puede ser que, si por lo que sea el personaje tiene un final trágico, que el personaje no pueda volver, porque realmente es una relación muy bonita, eh,
que no hace falta grandes florituras entre ellos para entenderse, Ujú. pero que claro, por las circunstancias no le da tiempo a avanzar más en esa relación o que acabe siendo algo más, pues se va. Entonces, me daría pena como jugador que no llegase a cumplir la misión y volver a ver bueno, a Talren y a Elmar, pero Ujú. Elmar sobre todo. Vale, hay una cosa que sí que quiero preguntarte yo, porque como bien has dicho varias veces, el tema de los personajes que os mandé y demás, pues hiciste un poquito a Najim en base a lo que os mandé, ¿no? Y es un personaje legal bueno. Entonces, ¿por qué el tema del crepúsculo? ¿Por qué es decir, podría haber sido perfectamente devoto de Selune o de la Thunder de pura luz, ¿no? Pero en Sí. cambio has optado por un clérigo que pueda moverse entre la luz y las sombras. Me mola mucho esa dualidad. No sé, el concepto en sí me pasa mucho. Me pasa, por ejemplo, hay otras subclases que llevo en otra campaña del monje, que es la Ujú. que creo que la llevaba, bueno, sí, la que lleva Doka con el personaje del gremio, que es el monje del camino Misericordia. de la misericordia. Porque juega con esa dualidad de la luz y la oscuridad también. Ujú. Y me mola mucho ese tipo de personajes y ese tipo de concepto y de lore, ¿no? Esa línea entre lo oscuro y lo blanco, ¿no? Lo gris, un poco que permita sobre todo también que el personaje evolucione. Quién sabe, a lo mejor acaba más con el tiempo en el lado de la luz, a lo mejor acaba más en el lado de la oscuridad, sin dejar obviamente de lado sus convicciones, pero pues a lo mejor con el tiempo o a lo mejor la campaña le obliga a ser alguien un poco más violento de lo que él está acostumbrado y eso le cambia. Pero me gusta mucho esa mezcla, ¿no? De ese límite entre la luz y la oscuridad. Totalmente. Me moló mucho el concepto, la verdad. Sí, yo además creo que por el estilo de la campaña, ¿no? Volvemos a lo mismo, el tema de la lucha entre la luz y la oscuridad, que haya un Ujú. personaje que literalmente esté escrito para poder moverse entre las dos al inicio, creo que le da un toque bastante guay a la hora de evolucionarlo para ver cómo va y por qué camino decide andar. Así que yo creo que guay, que te vas a pasar muy muy bien explorando ese camino. Así que veremos cómo termina. Aquí yo te quiero preguntar entonces, para Najim, la muerte, ¿qué es? O sea, ¿cómo la percibe? ¿Le tiene miedo a lo que hay más allá? No, sabe que la muerte llegará en algún momento Ujú. y, como he dicho antes, él, si llega, Ujú. él quiere poder en ese último instante mirar atrás y decir, vale, he hecho lo que quería, he ayudado todo lo que podía y aunque a lo mejor no haya llegado a viejo, mi existencia ha servido para ayudar a los demás. Ujú. Bien, bien, bien. Pues aprovecho para aquellos que vayan teniendo preguntas, que las vayan dejando mientras vamos haciendo las últimas. Yo te pregunto aquí, ¿qué esperas de tus compañeros? Eh, pues nada, yo estoy totalmente seguro de que van a estar a la altura totalmente de lo que nos pides para esta campaña. Al fin y al cabo nos pides héroes trágicos y, y yo creo que por lo que he ido viendo, me falta por verme la de Ibijiro, pero por lo que yo sé de los conceptos de los personajes, eh, creo que nos lo vamos a pasar todos muy bien. Eh, es verdad que he tenido poca ocasión de rolear, bueno, con Doka y con Valkyrie, con Ibi, ¿no? En mesa, obviamente, en rol de GTA, o sea, de Redem y tal, pues sí. Pero creo que hay buena química entre nosotros Ujú. y creo que va a salir algo guay. Vamos a tener a dos fanáticos de las estampitas de las y al Fumapiti y a Grog, básicamente, ¿no? Básicamente, sí. Entonces yo creo que va a estar guay.
Sí, sí, Bastante sí. tengo ganas de ver cómo interactúan los personajes entre Sí, ellos. yo creo que va a haber dinámicas muy, muy interesantes. Sí, yo creo que, ojo, a lo mejor me equivoco, pero las dos dinámicas principales entre personajes van a ser Plata y Najim. Al fin y al cabo, dos personajes muy devotos, muy legales, muy buenos, dispuestos a sufrir por los demás. Y después creo que también va a haber una buena dualidad muy interesante entre el personaje de Doka, como has dicho, y Miel, que es el personaje de Eevee. Yo creo que ahí también va a haber algo, aparte interesante, yo creo que también gracioso entre ellos dos. Porque, bueno, contrastan un poquito, ¿no? No a lo mejor en carácter, pero sí en lo que es como en personaje, un poquito las clases y demás. Yo creo que va a estar muy, 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 muy bien el equipo que se ha formado. Entonces, preguntándote, siguiendo con esto, ¿tú cómo crees que te vas a llevar con los demás personajes? Con Najim. Eh, a ver, espero que bien. Habrá que ver con el personaje de Doka, cómo lidiamos con ese bárbaro. Pero yo creo que se va a llevar bien. Tampoco es alguien. El personaje en sí está muy hecho para aceptar a los demás. No va a tener problemas con nadie en ese sentido, mientras que no pase sus líneas. Uh-huh. Entonces, espero que haya también algún conflicto, obviamente, que no todo sea paz y armonía. Ahí está la gracia un poco. Uh-huh. Eh, yo creo que no va a tener problema con el resto. Yo creo Ya lo que, veremos. que sí, va a estar muy bien. A Dokkan la veremos si Dios quiere y se puede a finales de esta semana. Tengo que terminar de mirar agendas. Pero ya lo verás que es un personaje con el que los demás se van a llevar muy bien. Puede que a nivel, no espiritual, pero sí de devoción, es la que menos, al fin y al cabo. Pero tiene muchos intereses y muchas cosas que van ligados a, con el resto, ¿no? Es el lado de la legalidad y lo bueno. Y Valdigel te pregunta, fuera del clérigo, si había otra opción de clase para Najim. Eh, no, fui bastante a tiro hecho con él. Ya lo he dicho al principio, que como tengo un compi en otra campaña que lo está jugando, tenía muchas ganas de jugarlo. Me moló mucho el concepto. Y fui un poco a tiro hecho con lo que presenté. De hecho, bueno, humano, que literalmente tanto Lucien como Najin, creo que son las dos primeras veces que llevo humanos en D&D. No me compliqué mucho, creo que le daba bastante sentido al personaje y a todo lo que quería crear alrededor de él, por sus orígenes y tal. Eh, pero no, yo tenía muy claro. Me pasa que me gustan mucho muchas clases, muchas subclases de D&D y no tengo tiempo suficiente para probarlas todas, ¿no? Entonces, al final te tienes que decidir por una. Sí. Hay otras clases por ejemplo, el clérigo de la forja, quiero en algún momento llevar una partida de clérigo de la forja, Uh-huh. súper chulo de jugarlo también. Hay un montón. Entonces, al final te tienes que decidir por una. Y como esta me gustaba el concepto, como he dicho antes, de la dualidad entre oscuridad, pues, para adelante. Para adelante. O sea, no lo hice porque estaba rota, no. O sea, no, no fue por eso. Que no que Eso quede fue claro. que quede claro que yo sé que la clase estaba rota, pero me gustaba mucho el concepto. Uh-huh. Y creo que ha quedado bien plasmado en el. Yo creo que sí, en la historia ha quedado muy muy bien y se ve en el personaje que me has presentado que es así. Doka pregunta si Najim fumará porros con miel. Bueno, eh, porque, No sea, creo. porque sea Kalimshita, ¿vale? No significa que fume porros, Doka. Claro, Eso, que fue eso muy mal por tu parte, ¿eh? Que sea Kalimshita no significa que fume porros. Y Ivy, una pregunta que ya hizo en su día a Valky con plata es ¿cuánto de Najim hay en Chester? Eh, a ver, quitando el hecho de que intento ser legal bueno en mi vida diaria, intento respetar las leyes y esas cosas, Por lo que sea. eh, por lo que sea. Eh, realmente es muy distinto a mí. Yo soy mucho más polvorilla, nervioso, charlatán. No soy para nada tranquilo, estoico.
y demás, o sea, ni mucho menos tan valiente como es Najim. Obviamente hay cosas, ¿no? Habrá cosas que al final después siempre dejamos nuestra propia impronta en el personaje. Ujú, Pero es verdad que es un personaje que se aleja mucho de cómo soy yo, que en parte es otro reto. El tema de la espiritualidad, yo nunca he sido religioso, entonces ujú. todo eso lo aleja mucho de mi forma y que suele ser eso, más pilluela tal, al concepto de Najim. Algo habrá, pero bueno, ya lo iré descubriendo también Ujú. según vaya jugando con él. Muy bien. Pues, ¿qué es algo que te gustaría ver en la partida? ¿Alguna cosa que a ti personalmente como jugador te gustaría ver para tu personaje? Epicidad. Epicidad a cada paso. Eh, Espero ver evolución del personaje. O sea, quiero que el personaje se enfrente a retos que realmente le supongan dilemas morales y tener que tomar decisiones que afecten a la forma de ser del personaje. Eso es lo que espero. Con este personaje quiero un poco. No, mi idea no es ni mucho menos ni acaparar, ni ser protagonista, ni nada por el estilo. Al contrario, quiero que sea un personaje que dé mucho juego al resto, que tenga sus momentos también, ¿no? Pero que sirvan para ayudar también a brillar a los demás. Ujú. Dice Batik, entonces Najim son metas personales. Sí, a ver, por salir un poco de mi zona de confort, Ujú. literal he jugado dos pícaros, no, tres campañas con pícaros. He jugado, que eso ya dice mucho de cuál es mi clase de. Eh, He jugado un druida, he jugado, pero personajes tan. Por ejemplo, le tengo mucho respeto al paladín, porque creo que a nivel de rol, para hacer bien un paladín es complicado, porque la gente se olvida mucho, ¿no? Del que tiene que El seguir un NPC, juramento, sí, ¿no? sí, El sí. juramento. Sí, sí. Entonces, le tengo respeto sobre todo a ese tipo de personas. Y en este caso, pues también le tenía un poco de miedo a el hacerlo bien. Pero yo creo que definió bien al personaje y eso me va a servir a mí de guía para poder interpretar bien al personaje. Ujú. Entonces, en ese sentido, tengo ganas. Vale. Y antes de preguntarte lo que ha comentado Valky, he decir, antes has dicho, no, con este personaje no espero como acaparar y ser el centro de atención. Yo tampoco, o sea, lo creo porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Hay dos personajes que partís del concepto de una profecía, de ser alguien importante y demás. Sí que es verdad que Plata es mucho más humilde en ese aspecto y ella no se concibe como tal, como una elegida, como alguien importante, pero casi. Ojo, que no es soberbia en allí en eso. Sí, O sí, sea, no sí, es no, que. no, pero me Claro, refiero, él es consciente, o sea, no lo va predicando como Aragorn en el exacto, Señor de los Anillos en los libros que dice, yo soy el rey de Gondor, soy el rey de Gondor, exacto, no, exacto. sino que es más como la película. Él sabe que es alguien importante, pero se lo mantiene para él, porque al fin y al cabo tampoco hay que ir alardando, ¿no? Em, Exacto. los cuatro personajes están bastante construidos así, o sea, me gusta porque os pedí héroes, por así decirlo, entonces coño, que te veas como un elegido es muy propio de un héroe, yo creo que está muy bien. Los cuatro personajes están muy balanceados en su respectivo aspecto, en este dilema, en el tema de ser un héroe, protagonista, no serlo, está muy bien equilibrado todo. Mm. Entonces, la pregunta de Valky, ya has respondido que esperabas de los jugadores, pero ¿qué esperas de sus personajes con Najim? Eh, bueno, que estén a la altura, supongo, si han sido convocados por alguien tan importante y tienen que ser personas que vayan a estar a la altura de la amenaza a la que se van a enfrentar, Ujú. tanto a nivel físico, ¿no? Como a nivel tal Y todo, a sí. nivel personal, exacto. O sea, gente que sea capaz. No me cabe duda de que lo van a ser. Ujú. Vale, por aclararlo también, De los jugadores, como he dicho antes, aquí débiles no pasárnoslo bien. queremos. No, no, no. Pero de los jugadores, eso, Ujú. pasárnoslo bien, que nos riamos, que haya momentos para Sí. todo, para el drama, para la comedia.
son personajes también que, bueno, son muy especialitos, ¿no? O sea, va a haber momentos de descojones por una cosa que ha dicho uno que el otro no ha entendido. O sea, creo que va a haber momentos para todo y ya está. Y yo espero aportar, dentro de lo que cabe, pues todo lo posible para que la historia se desarrolle y salga algo chulo. Guay. Pues para ir terminando, cuando piensas en la campaña, en el nombre de donde mueren los lobos, ¿qué es lo primero o la primera imagen que se te viene a la cabeza? Tengo miedo. Tengo miedo. Se me viene la imagen, tío, el muro de Invernalia. Vale. Literal, se me viene la imagen Juego de Tronos, el norte. Uh-huh. Que si me voy a caracterizar de Jim, pues no sé, como no me recorte la barba un poquito. Yo creo que con raparte al cero ya sirve, ¿eh? Raparme al cero, porque yo soy morenito de madre piel, ¿sabes? El moreno del sur. A lo mejor me crafteo en cartón el símbolo y me lo cuelgo. Ya veré. Eso estaría muy, muy bien. Vale, que entonces tú también te vas a caracterizar de plata. O sea, vas a esquilar a Hill Knight y vas a poner el pelo del gato por ahí. O vas a hacerte unas orejas de gata. Entonces, hombre, yo quiero ver una diadema de gata, sí, hombre, para ir de furra, claro. Yo lo veo bien. Ponte orejitas, Valky, ponte orejitas. Ivy tiene que ir con medio bosque encima. Y Doka, tú lo que tienes que hacer es tatuarte entera la cara, los brazos, como si fueres un samoano de esos, tatuarte. Y completo. Vale, pues no sé si alguna persona más tiene alguna otra pregunta para hacer para Chester y Najim. Si no, yo creo que hemos respondido a todo. No sé si tienes alguna pregunta que hacerme a mí o algo que quieras comentar. No, pregunta como tal no. Bueno, sí, que cuando juegan. No, ya lo sé. Que nada, que tengo muchas ganitas, como el resto me imagino. Como te he dicho antes, que estaremos ahí también para ayudarte con lo que haga falta. Y por mi parte, nada, espero con ansia el que llegue el día en el que empecemos. ¿Quién es más tentador para matar primero? Y si ya sabes la respuesta, ¿para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? O sea, yo creo que ya debes saber con esa respuesta a quién es más tentador matar primero. A ti por bocas. Venga, next. ¿Podemos esperar pura nieve y frío? Sí. Sí. Bueno, esa es otra de las cosas cuando pienso en la campaña. Najin se va a congelar el culo. Le vais a ver teniendo frío constantemente. El tema del clima es algo que hay que tener en cuenta porque estamos en una época, en nunca invierno, ¿no? No se menciona exactamente qué época del año es, pero bueno, ya os lo voy avisando. Vamos a estar, como se dice en una serie medieval de fantasía por ahí, se acerca el invierno y en el norte hace mucho frío. Y eso es algo que se va a reflejar en la partida. Y más para gente del sur, como es Najim, que no sabe lo que es el frío. Que las noches del desierto sí, son frescas, pero nada como una noche en el espinazo del mundo para recordarte quién eres, creo yo. Así que... lo estaba pensando el otro día, en plan de, hostia, y Najim ahí arriba se le va a congelar el puto culo, tío. Pobrecillo. Yo creo que va a ser interesante ver un personaje full sureño que nunca ha estado en el norte, que lo más norte que ha estado es nunca Puerta de Baldur. Ver a alguien así, tener que manejarse por el norte. Yo creo que es algo también bastante interesante y que tengo muchas ganas de ver cómo lo llevas en partida, la verdad. Así que le pondré especial atención a eso. veremos qué tal está. Pues nada, Chester, gracias por haber venido, como el resto. Ya solo nos falta un personaje más y podremos ya anunciar fecha de la partida. Así que nos volveremos a ver dentro de poco, ¿no? Pues sí, antes de lo que se cree la gente. Bien. Pues venga, Chester, nos despedimos ya por aquí. Ahora estoy contigo a solas en unos minutos.
y gracias Adiós, Marcel. por haber venido. A vosotros por invitarme. Pues nada, este ha sido el tercero y penúltimo Conociendo a. Lo dicho, si se puede para final de semana, lo haremos con el último personaje, con Doka. Os adelanto ya por algunas cosas que hemos mencionado. Doka nos trae una Goliath bárbaro. Veremos su subclase en su directo. Y es un personaje, como mencionó alguien en el anterior directo, creo que fuiste tú, Aldigel, un Jon Snow, ¿no? Por así decirlo. Personaje que termina de pegar muy bien con este Radagast y estos dos personajes predestinados a ser los elegidos de su profecía. Veremos a alguien un poquito más humilde como Miel también, que viene de la nada, es nada, pero tiene todo lo que hay que tener para ser un héroe. Violencia, sí, es un personaje con mucha violencia para repartir hacia los enemigos. Así que nada, os dejo por aquí también. Os voy a poner otra vez la intro y nos vemos si podemos este fin de semana, ¿de acuerdo? Ya por el Discord se anunciará el siguiente Conociendo a cuando toque. Así que nada, muchas gracias por haber pasado a todos y a los jugadores que estén ahí y demás. Gracias en especial también por haberos pasado Valky, Eevee y Doka. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.